Gracias por acompañarnos en esta importantísima lección del Paso 39, la función de la Iglesia en la tierra. Empecemos con la pregunta, ¿qué es la Iglesia? Hay diferentes religiones y lugares de reuniones para ellas, tales como sinagogas, templos, mezquitas, etc. Incluso entre los cristianos hay cientos de miles de reuniones en edificios. Grupos de personas que se reúnen en diferentes momentos, en diferentes lugares que llamamos iglesia. Entonces, debemos concluir que la iglesia es un grupo de personas que se reúnen en edificios para hablar de Dios. Bueno, las congregaciones locales que se reúnen cada semana en edificios para servicios religiosos es un enfoque tradicional de la iglesia y se ha convertido en parte del modelo para avanzar el reino. El modelo tradicional también incluye evangelistas que predican el evangelio en servicios especiales, conferencias, eventos y misioneros que realizan la obra misionera en otros países. ¿Pero es eso lo que es la iglesia? Aunque ha sido el modelo tradicional para la iglesia durante muchos años, aquí está otra pregunta. ¿Se aplica este modelo y está siendo eficaz hoy en día? Nos gustaría que usted abriera su mente, por favor, y su corazón para permitir que el Espíritu Santo desafíe e incluso, si es necesario, renueve su pensamiento acerca de lo que es la iglesia. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que considerara. Primero, ¿es posible que mientras las iglesias han crecido en tamaño y número, las naciones se han debilitado? ¿Podría repetir esa pregunta, por favor, Susana? Es posible que mientras las iglesias han crecido en tamaño y número, las naciones se han debilitado. Y dos, si la gran comisión de Jesús es hacer discípulos de las naciones, ¿cómo es posible que la iglesia avance mientras la nación se debilita? A menudo hoy en día nuevos creyentes son programados a ir a la iglesia cada semana y servir en una congregación. Pero ser cristiano no se trata solo de ir a la iglesia o incluso servir en una iglesia. Le pregunto, desde los tiempos de Jesús hasta ahora, ¿ha cambiado la definición y el enfoque de la iglesia? ¿Qué pasa si la pregunta correcta no es ¿qué es la iglesia?, sino ¿quién es la iglesia? Hemos aprendido a través de la jornada que la iglesia es el cuerpo de Cristo sentada en lugares celestiales con autoridad para gobernar en la tierra. Es una posición de relación íntima con Dios, de gracia, que es la fuerza de Dios en la debilidad del hombre, y de poder. Recibimos la vida y el amor de Él y luego damos esa vida y amor a los demás, tanto a otros miembros del cuerpo como a incrédulos. De nuestra intimidad en relación con Dios viene nuestro dominio para gobernar como embajadores, como reyes y como sacerdotes. ¿Puedes repetir eso? De nuestra intimidad en relación con Dios viene nuestro dominio para gobernar como embajadores, reyes y sacerdotes en la tierra. Desde hace unos años hemos sentido una creciente preocupación por cómo el cuerpo de Cristo, la eclesia o iglesia, ha tomado forma, especialmente en el mundo occidental. Parece que en lugar de ser un cuerpo unido y fuerte de miembros que se coordinan bajo la cabeza, gran parte del cuerpo o iglesia global se ha desalineado y está lisiada. Muchos miembros del cuerpo o iglesia locales buscan su propia visión y misión mientras están influenciados por la cultura en vez de tomar su posición en el cuerpo global, unidos en un movimiento coordinado bajo la guianza de la cabeza. Y así tener un impacto transformador en la cultura.
Mi esposa y yo pastoreamos una iglesia durante 17 años con todo nuestro corazón y las mejores intenciones de hacer algo por Dios. Buscamos más tener y hacer iglesia en lugar de ser la iglesia. Y mientras que nuestras intenciones eran sinceras, estaban sinceramente equivocadas. Después de un tiempo comenzamos a recibir una revelación que Jesús nunca dijo que tuviéramos o que hiciéramos iglesia, sino que hiciéramos discípulos. Así que comenzamos a hacer un cambio para centrarnos en hacer discípulos, comprometidos en una relación de pacto con Dios, a través de la cual crecemos en amor e intimidad, para entender quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, lo que tenemos, incluyendo la autoridad, y cómo usarla. Cuando nuestra perspectiva sobre la iglesia cambió, también cambió nuestra iglesia, ¿verdad? Por un lado, la asistencia disminuyó. Parece que algunos estaban más interesados en sentirse bien, en cumplir su obligación con Dios al presentarse el domingo y servir unas cuantas veces al mes en vez de un compromiso al discipulado. Por favor, entienda que no estamos criticando o poniendo a todas las iglesias y cristianos en una sola categoría. Pero es posible que hay una cantidad de iglesias y cristianos que están igual a nosotros, sinceramente siguiendo lo que se les ha enseñado y haciendo cosas buenas, pero no las cosas de Dios. Deseando amar y servir a Dios con todo su corazón, pero perdiendo su verdadero propósito y, lo que es peor, la gran comisión de hacer discípulos. Amén. Fue entonces cuando adoptamos la meta para nuestra vida personal y la iglesia de diariamente abrazar la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformados a su imagen y reflejar su gloria, poder y reino al mundo. Efesios 4:15 nos dice cómo la iglesia debe funcionar. Dice, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. A medida que nuestro espíritu diariamente abraza la majestad de Cristo, nuestra alma y cuerpo serán transformados a su imagen. Amén. Y nosotros reflejaremos su gloria, poder y reino al mundo a través de nuestras relaciones y liderazgo con propósito. Se ha relegado y delegado el ministerio de la iglesia a pastores y líderes pagados, en lugar de reconocer y valorar el papel de cada miembro del cuerpo y ayudarles a reconocer, comprender y desarrollar su identidad, dones, propósito y rol único en el reino. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y luego el día de Pentecostés, el pueblo fue añadido a la iglesia. Fue entonces cuando se construyó la iglesia de Jesús y Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Qué añadía el Señor a diario? Añadió a la iglesia personas. Jesús es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Jesús es la base y las personas son los pilares de la iglesia. La iglesia local no es independiente, sino que es considerada parte de la iglesia global. La iglesia no es grupos de personas que se reúnen en edificios para servicios, actividades o eventos. La iglesia es el pueblo o los miembros de todo el cuerpo global de Cristo y su interacción entre sí y con la cabeza día a día, momento a momento. Cada miembro de la iglesia local, sin importar el tamaño, está destinado a ser un espejo e imagen de Cristo en su vida diaria, no solo en la iglesia, sino también en su trabajo, la escuela y en todas partes. Son una réplica terrenal de la realidad celestial del cuerpo de Cristo, mostrando su majestad en todo lo que hacen. ¿Será posible que la iglesia, que fue diseñada para ser miembros del cuerpo, coordinado bajo la cabeza que es Cristo,
con los dones y el poder del Espíritu Santo y la autoridad en su nombre, se haya desarticulado y desconectado, centrada en sus propias agendas, edificios, eventos y conferencias, más que en la gran comisión de hacer discípulos a las naciones? Buena pregunta. La iglesia existe para ver el reino establecido y operando en la tierra. La voluntad de Dios y el reino que se manifiestan en la tierra tal como es en el cielo es la asignación y la responsabilidad de la iglesia y de todo creyente. Escuche bien esto. La iglesia facilita y distribuye el reino de Dios en la tierra. Repítelo. Voy a repetir esto. La iglesia facilita y distribuye el reino de Dios en Eso la es tierra. poderoso. La iglesia primitiva estaba compuesta por personas que se reunían en hogares y grupos pequeños en toda la comunidad, a menudo todos los días. Estaban juntos y en armonía, comiendo y compartiendo la vida, todo el objetivo común de transformar el mundo, haciendo la voluntad del Padre en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Al nacer y a lo largo de su vida aquí, Jesús no tuvo toda la autoridad en la tierra. Lo sabemos porque en Mateo 4:8 el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. A través de su muerte en la cruz y resurrección, Jesús recuperó la autoridad que el hombre había perdido. Y sus últimas palabras en Mateo 28 fueron, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Un discípulo se define como un seguidor o alumno de un maestro o líder. Jesús dijo que hiciera seguidores de él a las naciones. Cuando Jesús dijo, ve y haz discípulos a las naciones, no creo que se refería a ir a un edificio llamado iglesia y esperar a que la gente viniera a usted para enseñarles sobre él. No dijo ir a construir edificios tampoco y tener servicios o enviar evangelistas para predicar servicios especiales y entablar conferencias sobre cómo hacer iglesia. No, dijo, hagan discípulos a las naciones y equipen a la iglesia para hacer la obra del ministerio o reino. Amén. Por favor, entienda que no somos contra la iglesia tradicional. Voy a repetir, no somos contra la iglesia tradicional. Ahora mismo somos miembros de una iglesia local. No hay nada malo con la iglesia local, con evangelistas, conferencias o eventos, siempre y cuando están cumpliendo el mandato de Jesús de hacer discípulos y transformar naciones. Acompáñanos en la siguiente porción mientras continuamos hablando de la función de la iglesia en la tierra.